Ya, ahora sí, ya estoy grabando. Bien, les decía, entonces, algunas cuestiones que quisiera comentarles al inicio de la sesión de hoy día es que ya estoy terminando de revisar las PA1 debido a que muchos han entregado el miércoles. Ustedes recuerdan que siempre hay 3 días de plazo, ¿no? Con el cual hay un pequeño descuento de nota, pero tienen la oportunidad de entregarlo, ¿no? Entonces se me ha juntado y ya estoy tratando de terminar mañana. Tengo hasta el día 11, que es domingo. Si tenemos hasta el domingo para entregar notas, así que yo creo que mañana como máximo ya termino. Pero en general está súper bien. Creo que en general las entregas de los proyectos están bastante bien elaborados. Eh, por favor, entonces espérenme hasta mañana para que a partir de estos comentarios y las notas ustedes puedan resolver estas algunas cuestiones que queden pendientes. Los comentarios que estoy realizando dentro de las retroalimentaciones son bastante puntuales respecto a lo que deben mejorar, ¿no? Entonces, si veo que algo no funciona, por ejemplo, en el planteamiento de la tesis o en el planteamiento de los razonamientos o de la evidencia, entonces lo estoy comentando, ¿no? Lenin, entonces la mano. Profesor, buenas noches. Dale, gracias. Una consulta, mire, el detalle es que al producto académico 1 estuve en proyecto y no contaba con señal ya, y bajé 2 días antes de que se venza el producto académico. Revisando las clases me doy con la sorpresa de que haya sido en grupo, ya, y bueno, lo he realizado solo. Quiero saber si es que procede o no, pues. Sí, claro, no hay problema, no hay ningún Ok, problema. ok. Justamente la idea de los cursos de distancia es que el curso de distancia no necesariamente se allana a ustedes, pero se acomoda, ¿no? Hay flexibilidad, porque entendemos que justamente ustedes están llevando un curso de distancia porque tienen la dificultad de llevarlo de manera presencial. Entonces, por ejemplo, el hecho de que haya un margen de 3 días de extensión justamente responde a esa realidad que atiende sus condiciones de estudio, ¿no? Entonces, pierde cuidado, Lenny, no hay ningún problema. Tampoco hay descuento de puntaje, nada, no, no te preocupes. Por lo menos, yo estoy respetando lo que nos dice la coordinación, ¿no? Claro, que no es lo ideal porque vas a sobrecargarte de trabajo. En un momento vas a darte cuenta que el texto que tienen que entregar para el examen final o la PA4 es un poco voluminoso. Entonces ahí sí te vas a dar cuenta que sí necesitas un apoyo, ¿no? Entonces, sí, de todas maneras te recomiendo que apeles a integrarte a tu equipo y a partir de ello puedan generar este trabajo de manera grupal, ¿no? Ok, muchas gracias. Gracias. Perfecto. Bien, entonces, vamos a comenzar la sesión de una vez, a menos que haya alguna pregunta más. Entonces, ya a quienes recién se están integrando a la sala, les comento que la revisión de la PA1 las estoy terminando el día de mañana para que ustedes la puedan revisar. Apenas termine, igual ustedes van a recibir un correo que voy a mandar a través de foros de novedades y anuncio del docente, en el que les comunico esto, ¿no? Eh, Eso por un lado. Por otro lado, también ya estoy calificando los foros. Recuerden que el hecho de que ustedes participen en el foro formativo número 1 y en la autoevaluación, por ejemplo, el foro formativo número 1, o claro, la autoevaluación, el foro formativo número 1 incluye para que ustedes puedan sumar puntos a la PA1 y ese consolidado se sube ya en banner, ¿no? Entonces, he visto que hay una baja participación. Yo recomendaría que sí lo hagan. No son actividades demasiado pesadas. Creo que el artículo de Vargas Llosa de la semana pasada estuvo bastante interesante. De la unidad pasada estuvo bastante interesante. Y creo que el que está ahorita, la actividad que está ahorita sobre este tema político, me parece que también es interesante. Entonces, yo sí les pediría que ustedes revisen y participen porque es parte de las actividades formativas del curso. Entonces, no son actividades muy pesadas, pero sí nos van a poner a prueba sobre lo que significa, por ejemplo, la redacción argumentativa. Entonces, ya para el siguiente foro de la semana 3, por ejemplo, ya se pide que ustedes participen de manera más directa, ya no solamente en el reconocimiento, sino también en la creación, en la gestión de un pequeño párrafo. Entonces, sí va a estar muy de la mano con las actividades que están planeadas en las PEAs, ¿no? Si bien es cierto, las PEAs son las notas fuertes, son las que van a decidir, por ejemplo, el puntaje acumulativo, los foros formativos, las evaluaciones van a también a respaldar eso, ¿no? Entonces, trabajen con ellas, participen en estas. Ya se habilitó los foros de coordinación grupal, ya está también el foro ya también dejé una publicación en el foro formativo número 2
Y bueno, también la evaluación, ¿no? Que es se los publiqué por mensaje de anuncios y novedades al docente, ¿no? Ahí ustedes pueden ver todas las actividades. Entonces, todas las actividades que tienen que hacer durante la semana y hasta cuándo están aquí. Voy a proyectarles mi pantalla. Aquí está. Miren, si ustedes entran aquí, Universidad Continental, entran acá. Ustedes entran aquí. Muy bien. Y van a ver cuáles son las actividades que ustedes tienen que realizar hasta el próximo domingo, ¿no? Miren, entran acá, van a cursos, van aquí. Ujú. Aquí. Bueno, todavía no es, Alexander todavía no sube la nota, así que todo eso todavía no está respondido, ¿no? Aquí está. ¿No? Hace 3 días les publiqué esto. Tienen que hacer el foro formativo de manera individual, realizar la evaluación número 2 de manera individual, coordinar a través del foro de coordinación de manera grupal y entregar, bueno, aquí debe ser la PA2, me he equivocado, ¿no? De manera grupal también. Entonces, esas actividades son las que tenemos que hacer hasta el domingo 18. Entonces, voy a volver a publicarles este recordatorio para que ustedes más o menos se puedan ubicar mejor sobre todas las actividades que tenemos que realizar durante la semana. Y con esto ya nosotros vamos a poder desarrollar mejor las actividades, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, Noelia, levantaste la mano. Sí, profesor, una consulta. Con respecto al PA2, he visto de que vamos a hacerlo en pares y que es, me parece, un ensayo de un texto argumentativo, pero la pregunta es, ¿nos va a dar también una lista de temas como en la primera oportunidad y Ya, también nos va a dar un video como el que hizo la primera vez? ya. Es una buena pregunta, Noelia. De hecho, sí. O sea, lo que pasa es que tienen que entender algo. Miren, la idea de estos cursos de redacción académica son en realidad también cursos de investigación académica. Entonces, lo que nosotros tenemos son evaluaciones por proyectos. Un curso de investigación de evaluación por proyecto consiste en lo siguiente. Es un curso en el que se va a desarrollar un proyecto de investigación a lo largo del ciclo. En este caso, a lo largo del módulo de 4 semanas que tenemos, no, de 8 semanas que tenemos. Entonces, ¿en qué consiste un curso de desarrollo de proyecto? Ustedes comienzan con el proyecto de la PA1, que es el proyecto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas coordenadas? ¿Quiénes están a favor? ¿Quiénes están en contra? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las evidencias? Y nada más. Por ahí un par de fuentes y nada más. Entonces, como ya ustedes tienen el proyecto, ustedes continúan en la PA2 la redacción del proyecto. A partir de las correcciones que se les haga, luego en la PA2 ustedes continúan con la redacción del proyecto en la PA3 y terminan y finalizan con la PA4, que es el proyecto terminado. Entonces, para responder tu pregunta de manera directa, Noelia, lo que ustedes han hecho en la PA1 es justamente la base, el cascarón, la estructura, la propuesta de trabajo de desarrollo que ustedes han hecho y que van a continuar en la PA2, que van a hacer en la PA3 y que van a hacer en la PA4. Entonces, por ejemplo, les voy a... sí, es bastante interesante. De hecho, es un modelo europeo. Es un modelo muy inglés. Es un modelo que busca el análisis, ¿no? Y que justamente los estudiantes universitarios puedan desarrollar este tipo de competencias de redacción a la par que la investigación, ¿no? Es bastante interesante, es bastante positivo, pero también desafiante. O sea, es bastante pesado también para los estudiantes y también para los profesores, ¿no? Por ejemplo, porque tenemos que evaluar bastantes cosas y demás, ¿no? Por ejemplo, para que ustedes tengan en presente, en la PA2, miren, hoy día he subido el ejemplo de la PA2, ¿ya? Le he corregido, le he dado una pulida para que me sienta más cómodo con la estructura y ya. Entonces aquí en la PA2, ustedes ven, ¿no? Aquí lo he dejado en stand-by porque les voy a explicar bien esto. Justamente a partir de la clase. Y es algo que es curioso, ya les voy a explicar el razonamiento, les voy a explicar en qué consiste, de qué manera se estructura, y les voy a explicar por qué esto es un tema teórico un poco complejo de explicar, pero que he tratado de sintetizarlo en una idea, ¿ya? Entonces aquí
van a ver que si mi PA1 era acerca de estar en contra de bueno, dibujar el panorama de a favor y en contra de la legalización de la maternidad subrogada, yo en este trabajo yo asumo una posición en contra. Para mí, está mal, estoy en oposición a esta propuesta. Y yo voy a tener que generar un párrafo de introducción, que ya les voy a explicar la propuesta de estructura. Voy a tener que desarrollar un argumento de autoridad, que también esa es la clase hoy día, de hecho, y un argumento de relaciones causales, que es la clase de la próxima semana. Entonces, lo que yo tengo aquí en manos es que el proyecto que hice en la PA1, ahora lo voy a comenzar a ejecutar. Eso es básicamente. Entonces, Noelia, para responder tu pregunta, la lista no es que se agregue una lista diferente, sino que más bien se continúa lo que hemos trabajado ya en la PA1, ¿no? Entonces, ya trabajamos y desarrollamos mejor todo lo que planificamos, avanzamos mejor, redactamos sobre esto que hemos avanzado, y con ello ya tenemos una base para poder terminar una redacción completa, ¿no? Que es el objetivo de la PA4, ¿no? Respecto a tu pregunta, porque te pregunta tenía 3 momentos. Si es que va a haber un ejemplo, ahí está el ejemplo. Si es que va a haber un video, sí, pero miren, les soy muy honesto. Esta semana la he tenido muy complicada, porque he tenido que hacer muchos entregables de mi doctorado. Pero yo ya tengo el esquema, el guión también sobre lo que quiero decirles. Ya tengo notas para poder hacerlo, así que espero grabarlo mañana en la mañana. Voy a hacerme un tiempo mientras termino de corregir también. Y con esto ya cumplo con ustedes respecto a entregarles sus notas, sus trabajos corregidos, y también a entregarles esta grabación, que espero que les sea útil. Si es que no se sienten cómodos o cómodas con esta grabación o con el ejemplo, o no les queda claro, por favor me dicen, y con total confianza busco otra manera para poder comunicarme con ustedes. El ciclo pasado lo hice y funcionó muy bien. Espero que también esté funcionando bien ese ciclo. Si es que ustedes tienen alguna anotación, alguna idea que me quisieran comentar, por favor, siempre siéntanse libres de hacerlo. Lo pueden hacer a través de correo, lo pueden hacer por aquí, o lo pueden hacer por mensajes dentro de la plataforma. Antes de continuar, quisiera que ustedes y yo conversemos sobre algunas cuestiones que he ido viendo a partir de lo que he ido revisando, ¿ya? Ustedes todavía no pueden ver la retroalimentación y las notas porque lo he bloqueado, porque se publican en paquete, pero a partir de mañana, cuando termine todo, van a verlas, ¿de acuerdo? Sale tiene una pregunta. Sale, ¿cuál es tu consulta? Sí, buenas noches, profesor. ¿Cómo estás? Una consulta con respecto a los grupos. El grupo es conformado por 4 integrantes, Sí. ¿correcto? Y de ahí usted dice que en el producto académico 2 que trabajemos de a 2. Entonces, Sí. el mismo tema lo vamos a dividir entre los 2 grupos. Sí, quienes están a favor y quienes están en contra. Por ejemplo, Ok. idealmente ustedes 4 han trabajado. Entonces tú te alineas con otra persona y decides, ¿sabes qué? Nosotros vamos a coger a favor, ustedes trabajan en contra. Lo que hemos trabajado lo utilizan, y lo que falte trabajar, porque va a haber más información que se requiera, lo investigan por su cuenta. ¿Qué pasa con los grupos de 3 personas? Con los grupos de 2 personas o con los grupos de 1 persona incluso. Con los grupos de 3 personas, no hay una decisión clara desde la coordinación, estamos manejándolo nosotros. Por el momento, tratemos de que siempre sea 2 personas, y una persona que, por ejemplo, no se sienta cómodo con el grupo, trabajar con este grupo, me puede escribir para que yo pueda juntarlo con otra persona y así formar un nuevo grupo, ¿no? Es un poco tedioso, pero es lo que hay por el momento. No Profesor, estoy disculpe. seguro si es que la coordinación nos está avalando, si es que se pueden trabajar una entrega de la PA2 de 3. Pero si es que no hay una comunicación de mi coordinación, hay un vacío que yo podría aprovechar y decirles sí, si es que ustedes son 3 personas, por ejemplo, lo que me comenta Joan. Por el momento, Joan, podrían trabajar los 3. Si ya para la PA3 hay un cambio de dirección desde la coordinación, ya ahí pediríamos que se rectifique el grupo, ¿no? Quizá. Pero por el momento pueden trabajar los 3 de manera continua todavía, ¿de acuerdo? Si es que estás trabajando de manera individual, como por ejemplo el caso de Lenin, en tu caso fue particular porque todavía no sabías tu grupo, entonces trata de comunicarte con pero ¿qué pasa si es que yo me trato de comunicar con mi grupo y no me contestan? Bueno, en ese caso, tiene 2 opciones: seguir trabajando de manera individual, que supone un poco de carga más para mí, pero bueno,
si es que para ti es más cómodo, más fácil de trabajar, porque eliminas el ruido de la conversación y la gestión, no hay problema. Pero si es que sí quieres trabajar con una persona o integrarte en un equipo, me escribes y yo te integro a otro equipo, ¿de acuerdo? Claro que sí, yo, José María, es justamente la corrección, lo que estoy haciendo. La retroalimentación es lo que yo estoy entregándoles el día de mañana. Hoy día no he podido terminar porque ha habido un grupo grande de que ha entregado el día miércoles. Es por eso. Dorlisa, ¿tienes una pregunta? Sí, profesor, disculpe, en todo caso usted está confirmando que podemos trabajar con el mismo grupo del PA1, ¿verdad? Sí, si es que tú has trabajado con una persona más o 2 personas más, podría trabajar todavía con ese equipo, pero si es que estás de manera individual, me puedes escribir para que yo pueda unirte a un grupo. Sí, nosotros hemos trabajado de 3, somos 3 Ya. integrantes. Sí. Sí, podrías tú también decidir trabajar individual si quieres, ¿no? No hay ningún problema. Es opcional. Es que tampoco es tan opcional, pero yo entiendo la realidad de sus trabajos. Yo sé que la mayoría de ustedes tiene trabajos por los cuales justamente optan a modalidad de distancia. Entonces, ustedes gestionan su tiempo, gestionan las dificultades y las resuelven de diferente manera. Por eso es que el ciclo pasado, por lo menos, atendiendo esa realidad, acepté varios trabajos individuales y no me fue mal tampoco, ¿no? Y tampoco los estudiantes. Creo que los videos que se graban en el que se explican no solamente las clases, sino también las actividades evaluativas, también ayudan bastante para que ustedes puedan desempeñarse de manera autónoma, ¿no? Entonces, creo que si es que decides trabajar individual, también es muy importante que te apoyes en ese tipo de registros, el video de las clases, el material del aula virtual y también el video en el que se explica cómo trabajar la evaluación. Ujú. Perfecto, profesor, gracias. Listo, Lisa, gracias. Bien, entonces, ya estoy tomando demasiado tiempo de la parte académica. Entonces, estas cuestiones administrativas, volvemos, ustedes saben, siempre las clases se estructuran en 3 bloques. Primero, todas estas cuestiones administrativas que quisiera comunicarles. Segundo, toda la parte académica. Y tercero, nuevamente volvemos sobre ese tema. Entonces, ahora vamos de lleno a la parte académica, ¿de acuerdo? Bien, vamos a comenzar. Miren, generalmente nosotros ya en este punto deberíamos terminar pues, zanjado el tema de la tesis y el planteamiento de la tesis. La semana pasada habíamos conversado sobre la diferencia entre postura y tesis. Hay unas ideas interesantes que he estado desarrollando más con otros grupos de otras universidades que también enseñan argumentación. Pero creo que dejé las bases suficientes como para que ustedes puedan distinguir lo que significa una toma de posición, lo que significa una mera opinión y lo que significa una afirmación que tú pretendes demostrar y con ello, en un punto, llegar a convencer a la persona de que esta afirmación es válida y también debe seguir, ¿no? Ahora, en este punto exacto, que es justamente la idea de la persuasión a través de una afirmación, que es justamente la formación de la tesis, quiero reafirmar algunas cuestiones porque en la revisión que he estado viendo, creo que no queda de todo claro cuál es la estructura de una tesis. Entonces voy a hacer una revisión rápida de lo que trabajamos la semana pasada, voy a agregar un concepto que es carga de prueba y a partir de ello cerramos el tema de las tesis explícitas y a partir de esto ya pasamos al siguiente tema de hoy día, que es el argumento de apelación a autoridad, ¿ya? Vamos a comenzar. Entonces, vamos a comenzar con este primer video. Voy a cerrar mi cámara para no saturar la red. Y ya está. Ya. He modificado un poco esta PPT para que pueda funcionar bien para ustedes. Miren, la semana pasada habíamos conversado sobre qué significa la postura y cómo dentro de un posicionamiento pueden haber diferentes tipos de posturas o posiciones, pero la forma en que enuncio mi posición se transforma en una tesis. Esa tesis es lo que yo voy a buscar afirmar o demostrar o validar, como quieras verlo. Entonces, por ejemplo, los textos argumentativos, recuerden, son siempre aquellos en los que tú vas a tratar de convencer o persuadir a alguien de que tu pensamiento es una mejor forma de ver el problema. Por ejemplo, ¿saben que yo estoy a favor de que se elimine el subsidio a la Iglesia Católica? Muy bien. Esa es mi postura, es mi posición. Mi tesis sería, por ejemplo, el subsidio a la Iglesia Católica no tiene sentido. ¿Te das cuenta cómo mi posición, estoy en contra de ese subsidio, se transforma en una formulación, que es una aseveración o una afirmación, que yo voy a tener que demostrar?
la subvención del Estado a la Iglesia Católica no tiene ningún sentido. Voy a tener que posicionarme ahí y comenzar a dar razones y a partir de eso evidencias que justamente demuestren que esta afirmación es válida. Miren, cualquier afirmación es válida, cualquiera, siempre que tengas un aparato de demostración que la justifique y valide, siempre. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir y decir, yo sé que todo el mundo sabe que la Tierra es plana, pero yo afirmo que la Tierra es redonda y voy a demostrarlo con un viaje ultramarino. ¿Ven? Me voy a ir en contra de todo. Yo sé que todo el mundo sabe que, por ejemplo, el tiempo es lineal. ¿Ya? Como el tiempo es lineal, entonces yo voy a ir a la afirmación de que, por ejemplo, el tiempo es curvo. Y es lo que Einstein hace, ¿no? Entonces, cuando plantea la idea de la curvatura del tiempo, se necesita una demostración para que pueda justamente demostrarse eso y con ello validar, ¿no?, la información. Quiero que en este punto tengamos en claro, entonces, que la persuasión justamente va a ir en tenor de lo que yo afirmo y valido como algo válido. Entonces, yo puedo tener afirmaciones tendenciosas. Yo puedo tener una afirmación muy tendenciosa. Por ejemplo, puedo decir, a ver, por ejemplo, miren, no sé si ustedes leyeron esta novela, La conversación en la catedral. Mario Vargas Llosa se hace la pregunta, ¿no? ¿En qué momento? ¿En qué momento se jodió el Perú? Y sobre esta pregunta se han elaborado diferentes tesis. Por ejemplo, y la otra es... tres tesis diferentes sobre una misma postura. La postura que aquí lo dejamos es que el Perú está mal. ¿Se dan cuenta? La postura es que el Perú está mal. Hay una visión negativa, crítica de la realidad peruana. Y hay tres tesis diferentes. Cada una de ellas va a necesitar un aparato demostrativo que justifique la validez de esto. Entonces yo, por ejemplo, voy a dar unas razones históricas para, por ejemplo, el Tupac Amaru, otras razones históricas para la conquista española y otras para la guerra del Pacífico. Y de hecho, esto es un libro. Hay un libro que saca la editorial Milla Bartres, muy interesante sobre esto. Hay más o menos 15 tesis, es decir, 15 posiciones sobre lo mismo, que el Perú está mal, pero 15 formulaciones desde puntos diferentes. Y justamente cada uno tiene un aparato argumentativo distinto. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir entonces que un texto argumentativo que plantea una tesis se sostienen argumentos que van justamente a sostener la evidencia, el razonamiento, para que puedas tú llegar a convencer a la persona que sí, que el Perú está mal, y a partir de esta razón, ¿no? Ese convencimiento, entonces, es lo que nosotros necesitamos. Bien, entonces vamos a ver hoy día cómo nosotros formulamos una tesis completa, porque esta formulación que les he planteado aquí, claro, no responde a la fórmula del curso. Sí son tesis válidas, pero no responden plenamente a la fórmula del curso. Vamos a ver justamente cómo nosotros formulamos una tesis en este curso, que la semana pasada lo conversamos. Fase valorativa, sujeto, verbo, y bueno, el predicado, el complemento, ¿no? Que a ese predicado y complemento le vamos a dar un nombre para que termine de cuajar mejor, ¿no? Entonces vamos a poner el punto de partida. El punto de partida es una moción, es decir, un tema polémico. Entonces ustedes ya han visto todas las mociones que hemos trabajado en el ciclo, ya ustedes eligieron una. Hemos descartado estos porque justamente son muy triados. Y vamos a ver en qué consiste entonces la tesis. Lo conversamos la semana pasada. La tesis es una afirmación. Una afirmación que yo voy a intentar demostrar.
y cuando yo esté demostrando que la afirmación es válida, es decir, la afirmación es válida, es decir, tiene valor. Ojo, no es verdadera. La afirmación no es que sea verdadera, es que tiene valor. Entonces, como yo voy a plantear la idea de validez, aquí hay un tema filosófico muy importante, ¿ya? Porque la idea de validez tiene que ver con la idea de valor, y la idea de valor tiene que ver con la idea de esto vale algo, es decir, voy a comprarlo porque esto me vale algo, ¿no? En ese sentido, un poco más más diferencial por ahí. Pero no creamos un sentido de verdad, porque la idea de verdad es absoluta. Entonces, nosotros no creamos axiomas, no creamos principios, no creamos criterios inamovibles. Recuerden que la lógica es la base de la argumentación, y la lógica por muchos años siempre ha estado vinculada con la filosofía. De hecho, sigue vinculada con la filosofía. Entonces, siempre cuando hablamos de argumentación, por ejemplo, siempre se trabaja la idea de validez, verdad, ¿no? Temas filosóficos como la lógica y demás. Entonces, de la tesis tenemos esta idea, ¿no? Es la afirmación con la que yo voy a dar un criterio de validez, y la tesis se debe redactar en una oración, lo conversábamos la semana pasada. Esto ya lo sé, el proceso ya lo sé. Entonces, ¿qué tenemos de nuevo? Bueno, recuerden que siempre una tesis es una oración, por tanto tiene que tener un verbo, como responde, justifica, obnubila, o se ha convertido. Siempre tiene que tener un verbo, tiene que tener un sujeto, como por ejemplo, el machismo de los hombres responde a la influencia social sobre su comportamiento, ¿no? El perjuicio que ejerce las redes sociales sobre el desarrollo de las habilidades comunicativas de los jóvenes justifica su regulación. TikTok obnubila la capacidad crítica de los usuarios por su contenido y trascendencia inanes, ¿no? Y demás y demás. Ahora, nosotros vamos a incluir la frase valorativa. Entonces, nosotros habíamos construido algo que no todos los grupos han hecho. La frase valorativa. Más el verbo. Habíamos dicho esto. Más verbo, más predicado. Entonces, ahí eso es un poco la idea, ¿no? Ahora vamos a ver la frase valorativa. La frase valorativa es, en mi opinión, considero, en mi perspectiva, sostengo que. No todo lo han puesto, no es grave, pero recuerden que estamos en un curso en el que estamos tratando de generar el aprendizaje y la enseñanza de un modelo, que es el modelo de la Universidad Continental, ¿no? Del curso de la coordinación. Entonces, como estamos tratando de que ustedes sigan un modelo, sí es recomendable, por no decir mandatorio, que sí sigan el modelo. Entonces, sí traten de por lo menos colocar una frase valorativa como mi opinión, de mi perspectiva, sostengo que, o considero que es un verbo, ¿no? Que ya está implícito en la frase valorativa. Entonces, primera observación sobre ese punto que quería conversar con ustedes es que no todos los grupos han incluido esta frase, que es una forma de explicitar el lugar de enunciación. Yo, es yo, nosotros, ¿no? Porque ahí ya yo voy entendiendo mejor que la argumentación es un planteamiento personal, ¿no? La tesis debe ser discutible, generalmente aceptada o que se toma como un hecho, ¿no? Por ejemplo, aquí, a mi juicio, al menos el 25% del presupuesto nacional se debería destinar a combatir la contaminación. Es una tesis discutible porque genera diferentes puntos de vista, ¿no? Va justamente a llevar la polémica. Considera que la contaminación es mala para el medio ambiente. Esta, por ejemplo, no discute, porque ya solamente demuestras. O solamente dices, sí, mira, es mala, aquí están los datos, y se acabó, ¿no? A este tema le tenemos que adjuntar esta otra idea que es la carga de prueba. Y aquí la cuestión se viene un poco más complicada, porque en la PA2 le estamos pidiendo esto. Le estamos pidiendo que ustedes también pongan la carga de prueba. La carga de prueba, en eso sí quisiera que ustedes me presten un poco de atención, porque la carga de prueba pertenece a la argumentación jurídica. Entonces, la argumentación jurídica justamente implica una carga de prueba, porque con la carga de prueba lo que tú haces es mostrar el planteamiento que tú vas a llegar a demostrar. O sea, muestras lo que vas a demostrar. La carga de prueba en la formulación de la tesis va a aparecer en fórmula del predicado de esto. Entonces, vamos a ver qué forma puede adquirir, ¿ya?
En mi opinión, el machismo de los hombres, sujeto, responde, verbo, ¿responde a qué? ¿Qué es lo que vas a llegar a demostrar? Que justamente responde a la influencia social sobre el comportamiento. O sea, que el machismo es conductual. Perdón, es social aprendido. Entonces, esta conducta machista, más bien, lo que yo voy a llegar a demostrar es que es algo social y aprendido, ¿no? Por ejemplo, TikTok obnubila, ¿y cuál es el problema? La capacidad crítica de sus usuarios por sus contenidos intrascendentes e inhábiles. Entonces, ahí si te das cuenta, la carga de prueba es que tú vas a llevar a demostrar que justamente la capacidad crítica se nubla por completo, ¿no? Sostengo que la educación en el Perú se ha convertido en, vas a llegar a demostrar, no muestras lo que vas a llegar a demostrar. ¿Qué muestro? Que la educación en el Perú se ha convertido en un negocio dejando de lado su verdadero rol de generar aprendizajes significativos. Y en la segunda, por ejemplo, donde dice, considero que el perjuicio que ejerce las redes sociales, ya estoy mostrando la dirección que yo voy a demostrar, que justamente las redes sociales perjudican las habilidades comunicativas, ¿no? Entonces, si te das cuenta, yo lo que estoy haciendo en la carga de prueba es mostrar lo que voy a demostrar. Ese mostrar en lo que yo voy a demostrar lo tenemos muy fácilmente en la metáfora de un juicio. Miren, pensemos esto. Yo soy, por ejemplo, el fiscal y tengo que generar la carga de pruebas. Entonces, ¿sabes qué? Mira, yo como fiscal estoy obligado a mostrar todas las pruebas que he recuperado para que la parte contrincante sepa cómo lo voy a atacar, ¿no? En este punto, por ejemplo, si estamos un poco más vinculados con la política, lo vamos a tener muy bien. Por ejemplo, en los juicios que se van a dar para tal figura, el fiscal dice, la carga de pruebas que yo tengo es esta. Entonces, ¿sabes qué? Mira, tú estás siendo sindicado por el delito A, el delito B, el delito D, el delito C. Y la postura que yo asumo es justamente que tú vayas preso, ¿no? O que se te dé una sanción ejemplar. La tesis que yo voy a dar es justamente esa, ¿no? Tal persona debe ir a prisión porque ha cometido delitos tal y tal. Entonces, ahí justamente el momento de que yo voy a dar la carga de pruebas es que voy a anticipar al desarrollo de todo, justamente la idea de cuáles son los principales, como dice Luis, el principal conjunto de evidencia formado en forma muy sintética. Por ejemplo, eso en un juicio es muy común. Un abogado está obligado y condicionado a entregar la carga de pruebas para que el otro, la parte defensora, la parte acusada, pueda generar su defensa o su acusación. Entonces, siempre es justamente ese momento en el que tú anticipas o muestras lo que buscas demostrar. Entonces, si es que yo digo que este personaje es corrupto, aquí está mi carga de pruebas con las que yo voy a elaborar mi argumentación y, por tanto, cómo voy a llegar a convencer al juez o al jurado de que esta persona tiene que recibir este castigo, ¿no? Ahora, en el planteamiento de una tesis, la carga de pruebas aparece aquí. Yo muestro esta orientación de lo que yo voy a llegar a demostrar. Entonces, yo muestro que justamente el machismo de los hombres es social aprendido. Muestro que las redes sociales perjudican las habilidades comunicativas. Yo muestro que TikTok nubla la capacidad crítica y muestro que la educación en el Perú tiene un lado negativo. Uh-huh. Sí, entonces Luis, en la tesis, en el planteamiento de la tesis, la carga de pruebas, es justamente lo que nosotros hemos visto como predicado. ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner así, frase, para arriba. Entonces yo puedo poner esa idea, ¿no? Entonces puedo poner frase relativa, más sujeto, más verbo, más carga de pruebas. Si yo quisiera acomodarlo al formato de este curso, de cómo le estamos pidiendo la tesis, algunos de los ejemplos que he puesto aquí, planteo acá.
Por ejemplo, aquí serían, en mi opinión, la frase relativa, el Perú, el sujeto, el verbo se jodió en este caso, y la carga de pruebas es cuando perdimos la guerra del Pacífico, no. Cuando los chilenos, ahí está, ¿no? Ahí estaría. Entonces, si es que yo quisiera acomodarlo al formato del curso, es esto, ¿no? En mi opinión, el Perú se jodió cuando el ejército chileno invadió Lima durante la Guerra del Pacífico. No me acuerdo, miren, participan varios historiadores dentro de ese libro que les comentaba de Mía Bartres, pero el de Chile justamente era ahí, ¿no? O sea, el momento cúspide es cuando Chile ingresa y aquí destruye pues todo, ¿no? Y mella mucho la moral peruana y todos los efectos excesivos que hay, simbólicos que hay, ¿no? Entonces, eso justamente es la forma en la que yo, por ejemplo, plantearía en el modelo de este curso, la carga de pruebas. Entonces, con esto estaríamos completando una tesis explícita de manera mucho más completa, que es justamente lo que les vamos a pedir en la parte de la PA2, ¿de acuerdo? Entonces, la composición de la tesis sería justamente con esos elementos, la frase orativa, el sujeto, el verbo y la carga de prueba. Hasta aquí, ¿se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no quede tan claro? ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? A mí me costó trabajo entenderlo. ¿Sí se entiende? Ok, perfecto. Entonces, sí, ¿saben lo que pasa? Es porque, lo que pasa es que a mí me costó trabajo entenderlo porque la carga de pruebas en procesos jurídicos, en argumentación jurídica, se da después, no se da con la tesis. ¿Entienden? Entonces, este modelo de este curso es justamente el planteamiento un poco que está enganchando por ahí, ¿no? Entiendo por qué se hace, entiendo por qué se va a anticipar y se busca que en la carga de pruebas ya delimites y cierres mejor, pero no es tan común dentro de los modelos argumentativos. Entonces, sí, los modelos argumentativos no incluyen generalmente dentro de la tesis la carga de pruebas, ¿no? Pero no es que sea raro, que esté mal. Sencillamente era algo novedoso para mí en su momento. Ahora que lo entiendo, creo que lo puedo explicar mejor también. Bien, entonces, ya sabemos por qué lo hacemos. Sabemos que incluimos la carga de pruebas porque, claro, estamos mostrando parte del resto de toda mi argumentación. Entonces, mi argumentación, por ejemplo, va a ir en función de que ese hecho histórico va a ser el culminante, ¿no? De todo un proceso por ejemplo, de mella de la moral peruana, ¿no? Hay una idea muy interesante que plantea Basadre, ¿no? La feminización de la sociedad peruana, ¿no? Porque es irrumpido, ¿no? Violentamente la sociedad peruana a partir de la invasión del ejército chileno, la mayoría de mujeres son violadas, se queman los principales archivos de la Biblioteca Nacional, Palacio de Gobierno es tomado, entonces justamente se violenta este espacio y por tanto, dentro de esta periodización que plantea Jorge Basadre en su Historia de la República, plantea que justamente el segundo militarismo es el militarismo de la derrota, ¿no? El militarismo primero es el de la independencia que ganamos, el segundo, de la derrota que perdimos, y el tercero es el civil, ¿no? El de la Pax peruana. Bien, entonces, claro, ahí justamente tiene sentido toda la argumentación que hace Basadre, ¿no? En este momento histórico, y cuando nosotros vemos la argumentación de Basadre, sí, pues gira en torno a un hecho fundamental, que Lima fue tomada a la fuerza y que fue humillada. Entonces, si te das cuenta, todo eso se condensa ahí, en la carga de prueba. Chile invadió Lima. Entonces, ahí está, ¿no? En otras publicaciones también se plantea que cuando Tupac Amaru pues, no, pierde el malón indígena bueno, el malón de Tupac Amaru pierde, también hay efectos simbólicos muy importantes, ¿no? No solamente por el desmembramiento de Tupac Amaru, sino porque era el único malón importante de su época. Ya pues, ¿no? Ese levantamiento indígena se perdió y hay efectos simbólicos también interesantes, ¿no? Bien. Entonces, si entendimos hasta aquí, miren, hemos ganado mucho. Porque ya el resto, tú vas dándote cuenta, claro,
ya entendí que esto muestro para demostrar luego. Entonces ahora demuéstralo. ¿Cómo vas a demostrar esto? Perfecto. Miren, cuando nosotros pensamos en argumentación, tenemos que pensar que la argumentación dentro del modelo que nosotros asumimos tiene un contrapeso entre lo lógico y lo retórico. Eso lo conversamos en la clase 1. Habíamos conversado, por ejemplo, entonces, acerca de cómo tú planteas una argumentación no solamente por la lógica, sino también por la retórica. Pero vamos a ver que muchas veces los discursos retóricos, como por ejemplo los que van a la emoción, van a ser muy válidos. Ahora, ¿qué opinan sobre esto? ¿Qué opinan de esta afirmación? Ustedes me dirán, ¿ya? Yo creo que, por ejemplo, yo creo que el no respeto a a elecciones democráticas muchas veces es el mejor camino, porque muchas de estas están manipuladas. Lo dice Donald Trump, y Donald Trump ha sido expresidente de Estados Unidos y es una persona muy exitosa. Y como él lo afirma, debe haber algo de razón en ello, ¿no? Una persona exitosa no puede estar equivocada. ¿Ustedes qué opinan de esta afirmación? A ver, ¿qué dicen? No le dice que es una falacia. ¿Por qué? ¿Por qué es una falacia? Profesor, ¿puede repetir la afirmación, por favor? Sí, es muy sencilla. Yo creo que en ocasiones no se debe respetar la democracia, porque muchas veces las elecciones democráticas no son válidas, no responden a procesos electorales válidos y justos, transparentes. Mi evidencia es una cita que recientemente ha dado Donald Trump. Donald Trump hace poco, hace unos días, ha justamente declarado eso, que por ejemplo la pérdida que tuvo con Biden se dio en el proceso de un marco ilegítimo. Y bueno, Donald Trump para mí es una persona que ha sido expresidente de Estados Unidos, debe conocer la política interna de este país, es una persona exitosa, es una persona que tiene muchísimo dinero, ¿no? Y una persona tan exitosa y además que ha llevado una presidencia de una de las potencias mundiales, debe tener algo de razón, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué pasa si es que yo lo planteo de esa manera? A ver, Noelia. Profesor, yo decía que era una falacia porque se está recurriendo a un argumento de, o sea, valido algo con un argumento que no necesariamente está en relación con lo que afirmo. En este caso estoy recurriendo a que es una persona adinerada o que es exitosa, pero no está necesariamente vinculado con la información que debería de utilizar Claro. para probarlo. Sí, tiene sentido, ¿no? Miren, esta estructura argumentativa se va a reflejar en un tema muy cultural. Es tan cultural que ustedes lo van a entender al toque y van a recordar y van a entender por qué siempre esto es esta argumentación cotidiana es muy graciosa. Porque soy tu madre. Y se acabó. Porque soy tu madre, yo lo digo. Porque yo soy tu madre, yo lo digo, es justamente la validación sobre una figura que justamente aniquila todo, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta de que tienes esta barrera, ya estás chocando contra la lógica. No tiene lógica que a ti te nieguen algo, o te den algo, o te pase algo, y que en una argumentación que tú estás dando mucha evidencia, muchos datos bien elaborados, bien sustentados, una lógica coherente, te digan, soy tu madre y se acabó, y esa validación asuma todo el resto de la lógica. Es lo mismo como, por ejemplo, cuando nosotros estamos discutiendo sobre, por ejemplo, que muchas elecciones son ilegítimas. Sí, lo son. Hay muchos ejemplos históricos que han habido elecciones ilegítimas. De hecho, la elección en la que Trump gana estuvo marcado por procesos irregulares, ¿no? No sé si ustedes saben, pero en ese proceso hubo venta de datos, y por eso es que Zuckerberg se va a juicio y lo investigan, porque ahí parece que hubo un tema de hackeo al sistema electoral de Estados Unidos. Hubo un problema muy grande, pero no. Yo, en lugar de optar por eso, que validaría justamente con evidencia fáctica, válida, mi afirmación, voy por el otro camino.
que es sustentarme y validarme a partir de una persona que es famosa, una persona que tiene mucha fama, que tiene mucho éxito en los negocios, ¿no? Y que ha sido expresidente de Estados Unidos. Si te das cuenta, ese tipo de lógicas por el cual yo valido una afirmación sin que yo vea la lógica articulada detrás o la evidencia detrás, entonces ese tipo de lógicas es una falacia, como dice Noelia, y se llama argumento ad veracundiam o argumento de apelación a la autoridad. Pero aquí hay una falla lógica que ustedes tienen que tener en claro. Yo valido una afirmación solo porque la dice. Eso no puede suceder. O sea, cuando yo estoy validando una afirmación por la fama de alguien, porque tiene un prestigio social alguien, hay un problema. Ustedes lo van a reconocer en otro momento, muy fácilmente. En las citas de Einstein, en las citas de Gandhi, cuando tú dices, por ejemplo, estás en una publicación y tú te topas con Gandhi dijo esto, si te das cuenta Gandhi probablemente no lo dijo nunca, pero suena bien, ¿no? Y entonces hay que atribuirle a Gandhi esta frase porque siempre está asociada con una imagen de respeto, de paz y de sabiduría. Se va. Esa lógica no funciona así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a rectificar esa lógica y vamos a evitar ese caer en una falacia de argumento de apelación a la autoridad? Vamos a ver justamente cómo lo opuesto es un argumento por autoridad, funciona de manera distinta, tiene una lógica distinta y vamos a ver cuáles son los matices. Gustavo, levantaste la mano. Sí, solo quería complementar un poco, oye, que estaba haciendo la evaluación número 2, también salieron algunos ejemplos, pero ya de argumentos por prejuicios, creo, ¿no? Decía, Sí. la mujer no puede conducir, los afroamericanos son mejores deportistas. Entiendo que también es similar a lo que estamos conversando ahorita, pero con otro tipo de fuente, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, Gustavo, lo que tú planteas, la idea de asumir una postura y defenderla sobre la base de información falsa, por ejemplo, lo del tema de prejuicios, tú puedes relacionarlo con un tipo de falacia, varios tipos de falacias, ¿no? Uno de ellos puede ser, por ejemplo, el de la generación apresurada. Yo veo un peruano que toma en la calle y hace espectáculo o es delincuente en otro país. Ah, bueno, todos los peruanos son delincuentes, entonces. Ese tipo de razonamiento, por ejemplo, es una falacia, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo con la criminalización de una comunidad extranjera aquí en Perú, ¿no? Que recientemente está cundiendo y que asumimos y asociamos directamente, ¿no? No le voy a dar la mano a esta persona, no voy a ser amigo de esta persona porque lo más probable es que tenga ese tipo de carga prejuiciosa sobre esta persona, que pueda ser delincuente, que pueda ser así, es así. Si te das cuenta, entonces, ese tipo de lógicas se van derribando. ¿Por qué una nacionalidad encasillaría a una persona, ¿no? Por ejemplo, ustedes han salido del país y la visión que tienen los peruanos los extranjeros de los peruanos es pésima, ¿no? Es bien mal, es bien negativa, ¿no? Y va variando de lugar a lugar, ¿no? Por ejemplo, en Centroamérica, en México, a los peruanos nos ven de manera muy negativa respecto a nuestro aspecto, ¿no? Piensan que nosotros no tenemos dientes, que vendemos carritos sangucheros, que comemos palomas, no sé por qué nunca entendí esa lógica, y nos van viendo de manera muy negativa, ¿no? Y cuando nos decimos que somos peruanos, nos sorprende bastante, ¿no? Y lo mismo en Europa. En Europa también nos ven de manera muy negativa respecto a algunos prejuicios sobre la parte conductual, sobre todo, ¿no? Nuestras conductas. Somos delincuentes, ladrones, y demás, y demás. Y en Sudamérica, bueno, la visión también va por ese lado, ¿no? Entonces se dan cuenta, la lógica en la que yo asocio una imagen mental por la fama social, sea negativa o positiva, no tiene una relación lógica válida, no la sostiene. Entonces, la idea de sostener una afirmación por el prestigio es un absurdo. Por eso es que cuando tú lances por ejemplo, cuando tú estés desarrollando una argumentación sobre, por ejemplo, sobre política, y citas a Vargas Llosa, no tiene sentido, porque Vargas Llosa no es político, es una persona diestra y ducha en la literatura, pero que tiene una posición política porque es un ciudadano más, pero que no es un especialista en política, ¿no? Entonces,
ahí comienza a ver el problema. Entonces, ¿qué hacemos cuando justamente tenemos ese tipo de discursos en las que nosotros solamente bebemos constantemente y el día a día se nos alimenta de argumentaciones sostenidas en la fama de las personas? Invitado tal que opine sobre un tema que no le corresponde porque es una persona conocida. Entonces, justamente su opinión comienza a importar en temas que no conocen, de temas que no están informados, informadas, y ahí está el problema, que comienza a instalarse una lógica un poco perversa sobre valorar la opinión informada. Porque justamente una autoridad o el criterio de autoridad se genera sobre un campo disciplinario. Entonces, por ejemplo, Donald Trump es una autoridad, por ejemplo, en temas económicos, en temas administrativos, del business, ¿no? De negocios. Pero que sea una autoridad de manera holística, en todos los planteamientos, incluyendo política, economía y demás, ya, eso es decir mucho, ¿no? Entonces, justamente lo que nosotros estamos viendo ahorita es que hay una relación lógica que se cae. ¿Cómo la sostenemos? ¿Cómo creamos una relación lógica más estable a partir de la autoridad que yo quiero citar? Perfecto. Sobre eso es que vamos a trabajar este primer argumento. Entonces, vamos a ver hoy día el primer argumento que ustedes van a trabajar para poder ayudar a la demostración de sus afirmaciones y con ello el convencimiento de que tú tienes un criterio válido y que, por tanto, la persona debe también seguir tu criterio, ¿no? La primera estrategia que vamos a ver entonces es el respaldo a través de autoridades académicas, el llamado argumento por autoridad. La falacia se llama argumento veracundian o argumento de apelación a la autoridad y este argumento se llama argumento por autoridad. Hay una ligera diferencia en el nombre. Entonces, vamos a ver justamente a partir de que cómo nosotros creamos nuestro ensayo. Nuestro ensayo, siempre recuerden, tiene que tener la defensa de una tesis sobre un tema que estoy trabajando, una moción, una polémica, y que tiene que tener la suficiente justificación para que la persona que me lee crea en esta, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a organizar? A partir de esa estructura. La introducción va a tener estas partes, el desarrollo de estas partes, la conclusión de estas partes y la referencia de estas partes. Vamos a ver entonces cómo nosotros organizamos la estructura de un desarrollo, en este caso, en este argumento, ¿ya? Vamos a ver en principio lo que ustedes ya saben, porque este curso ya tiene cursos previos, ¿no? ¿Para qué se insertan citas en un texto académico? Bueno, obviamente inserto mi cita para apoyar, ejemplificar y confrontar, de todas maneras. Entonces, apoyo mis ideas, ejemplifico ideas y puedo confrontar a otra persona con ideas, varias justamente surgidas de la argumentación. De la investigación, perdón. Entonces, ¿yo puedo utilizar citas y referencias en un ensayo académico? No, debo usarlas. Recuerden que el término académico justamente va a delimitar un tipo de redacción. Un tipo de redacción que se sostiene sobre la cita. La cita es el principal uso dentro de la academia, ¿no? Entonces, una cita, por ejemplo, sirve para referir a estos autores que hemos leído y que van a servir para apoyar, definir, confrontar una perspectiva o una idea, ¿no? Es importante notar, además, que las citas dentro de un texto académico deben incorporarse considerando su cohesión y coherencia. Entonces, las citas, como ya hemos ido viendo, se van a formar en el formato APA, que ya ustedes lo conocen. En este curso no lo vamos a tocar porque ustedes lo han visto en otro curso. Y que, recuerden, van a tener un uso. Entonces, la cita, dentro de mi argumento, tiene un uso. Definición, puede tener un uso de ejemplificación, puede tener un uso de confrontación, pero tiene un uso. Entonces, la cita va a aparecer dentro de mi argumentación para justamente poder establecer la validez de mi criterio. Entonces, por ejemplo, citas de definición en la afirmación. Por plagio se entiende el uso de producciones ajenas sin citar a las fuentes. Así, para evitarlo, todo lo que se tome de alguna fuente y no sea producción propia debe citarse, incluso si es una idea que se refiere a nada. ¿Qué es el plagio, no? La radioterapia es esto. Entonces, esta cita que me ayuda a definir, voy a insertarla dentro de mi argumentación para poder sostener una afirmación o algo, ¿no? Puedo utilizar citas para apoyar el razonamiento, ¿no? Por ejemplo, aquí, si se quiere incentivar el uso de la robótica en el área médica, la cirugía ortopédica es la más apta. Según Casals, ahí está. El razonamiento está validado ahí. El plagio parece ser un vicio cada vez más común en la ley de Internet. Sin embargo, es importante recordar las ventajas que este supone. Basi te da algunas de las ventajas que tú propones, ¿no?
Las citas en las evidencias que yo puedo dar, como en los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aunque la robótica está evolucionando velozmente e incluso está incursionando de modo experimental en áreas de la medicina, donde antes predominaban otros procedimientos, las situaciones jurídicas todavía implican riesgos. Algunos riesgos están aquí, miren. Por ejemplo, que se eliminan, ¿no? Por ejemplo, aquí se emitieron 23 eventos adversos en el robot Vicky, que es un robot que se desarrolló en España para poder operar de manera más precisa, ¿no? Que tiene la patente de esta empresa, ¿no? Entity Surgical Incorporation, ¿no? Según consta en el sumario. Los problemas relatados van aquí, aquí y aquí. Entonces, si te das cuenta, ejemplificas esto. Entonces, vamos dándonos cuenta que la cita dentro de un argumento va a poder tener diferentes matices y diferentes, sobre todo, usos. Pero, ¿cómo utilizo las citas ya dentro de una estructura argumentativa válida? Para esto, he pensado que mejor sería verlo en una argumentación. Y para ello voy a abrir mi ejemplo de la... Uy, perdón, presioné mal. Voy a abrir el ejemplo de la PA2. Ya. Abro acá. Y también de paso les voy explicando la estructura del argumento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el argumento tiene una afirmación, ¿de acuerdo? Aquí mi tesis es esta de acá y mi argumento tendría que estar aquí. Mi tesis así está. Recuerden siempre que la relación principal que existe en la argumentación es esta. Yo tengo que imaginariamente leer de esta manera la relación que tiene un argumento, o cómo se plantea un argumento. Así mismo. Entonces, imaginariamente yo lo voy a poner aquí en mi postura y voy a decir: legalizar la maternidad subrogada en el Perú irá en detrimento de la sociedad peruana porque supone mercantilizar el cuerpo de la mujer. Esta es la afirmación que yo voy a demostrar en esta parte, en este argumento concreto, ¿ya? ¿Cuál es el razonamiento que yo sigo? El razonamiento que yo sigo es la lógica interna de lo que yo voy a desarrollar. Y la lógica interna es, oye, ¿la maternidad subrogada mercantiliza el cuerpo de la mujer? No lo entiendo. Por eso este razonamiento me ayuda o me apoya para que yo no me vaya por los caminos equivocados. ¿Qué voy a dejar aquí en claro en esta sección? Voy a dejar en claro que entender la maternidad subrogada como un proceso industrial va en contra de los avances en derechos de la mujer. Claro, porque vamos a ver aquí que justamente la mujer ha luchado por muchos años para dejar de ser vista como un objeto, como una cosa. Y que justamente la maternidad subrogada va a reforzar esta idea de que va a ser vista como un objeto y una cosa. Vamos a ver por qué. Vamos a ver cómo lo puedo demostrar, o lo hago bien o lo hago mal. Y la evidencia que yo voy a tener para justamente demostrar esta afirmación, ¿no? Para evidenciar esta afirmación, la validez de esta afirmación, es la evidencia que yo cojo aquí de López. Esta evidencia, ¿de dónde sale? De la PA1. Esta afirmación, ¿de dónde sale? De aquí. De la PA1. El razonamiento, ¿de dónde sale? El razonamiento yo lo propongo a raíz del sentido que yo quiero aquí establecer y con el que yo voy a comenzar a construir toda la argumentación. Entonces, el razonamiento es este raciocinio que yo le quiero dar a esta sección de la redacción. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo planteo esto, es porque lo saco de la PA1. Cuando planteo esto, es porque lo saco de la PA1. Esto lo voy a proponer yo. Yo lo propongo a partir del camino que quiero tejer dentro de este argumento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar aquí a redactar. Miren, aquí he redactado un párrafo de 300 palabras. Creo que no necesito más, porque ya implicaría que me vaya por las ramas y pierda esto de acá. Recuerden que en redacción académica, el hecho de que tú desarrolles tesis más largas no tiene sentido. De hecho, la redacción académica en los últimos años tiende a la síntesis antes que a la explicación ampliada y demás. Entonces, las redacciones actualmente son más bien sintéticas, son puntuales, van al punto. Ya no son tesis enormes y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Antes una tesis de licenciatura se hacía en 300 páginas. Mi tesis de licenciatura tenía 300 páginas, casi 400. La de maestría tuvo 80. La de mi doctorado, bueno, aquí hay un tema, ¿no? Que yo estoy llevando también con una asesora de Francia. Y ahí así son más largas, son 350 como mínimo, pero antes eran 600, me dice. Entonces va achicándose un poco, ¿no? Y mi otra asesora es de orientación inglesa, entonces ella tiene 250 palabras máximo, 250 páginas, por ejemplo, la tesis de doctorado. Entonces, si se dan cuenta, hay siempre versiones hacia la síntesis. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta de que no porque redacte más es que yo voy a desarrollar un mejor trabajo. Muchas veces la síntesis es más compleja, ¿no? Decir menos, decir todas las ideas que quiero decir en palabras puntuales es un reto también enorme. ¿De acuerdo? Así que yo creo que con 300 palabras podemos ir midiendo los párrafos que generemos de argumentos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se estructura ahora sí. Aquí tengo parte de mi proyecto, aquí está mi esquema, mi afirmación, mi razonamiento y mi evidencia. Muy bien, vamos a ver cómo aparecen. Esto es mi tesis. Obviamente verbalizada de una manera de diferente manera para que no sea siempre lo mismo, ¿no? Hay que ser claros en que una medida como esta, lo único que provocaría es minar los avances de la sociedad peruana en función de la vindicación de la mujer. ¿Por qué? Aparece la afirmación, ya que supone mercantilizar el cuerpo de esta. Esta estructura que les estoy proponiendo es de afirmación, demostración, reafirmación. ¿De acuerdo? Esta es la postura, es la estructura que yo les estoy proponiendo, que es de las estructuras más básicas, pero mejor o más eficientes que pueden existir. Afirmas, demuestras, reafirmas. Entonces piensa, por ejemplo, si es que estás haciendo una discusión. Oye, yo te quiero decir esto. Aquí está la evidencia. Esa es la fórmula básica. Yo te quiero decir esto, muy bien, te lo digo. Aquí está la evidencia que me respalda. Y luego, no te olvides que te dije esto. Entonces, esa fórmula es la estructura mental, la estructura de pensamiento de esa estructura. Afirmación, demostración, reafirmación. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo mi tesis más cambiada, ¿no? Con otras palabras, más mi argumento, o mi afirmación, perdón. El cual va a aparecer nuevamente aquí. Y aquí está, nuevamente aquí aparece en color verde nuevamente, para que sea obvio, mi afirmación, mi argumento. Por esta razón, este tipo de formas de lograr una familia, iglesia, la lógica de mercado con el cuerpo humano, que es justamente mercantilizar, mercantilizar, ¿ven? Dicho con otras palabras nada más. No es una conclusión, ojo, no es para nada una conclusión, solamente cierro la lógica, para que tú te quedes con esta idea, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, esto de aquí es básicamente lo que nosotros llamamos demostración, o el dar las evidencias aquí. Vamos a construir las evidencias de una manera lógica. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a justamente coger el razonamiento. Yo lo que quiero aquí dejar en claro es que la maternidad subrogada es un proceso industrial y que esto atenta contra el derecho de la mujer. Voy a construirlo. A pesar de que en los últimos años el Perú ha logrado avances importantes en materia jurídica que mejoran la posición social de la mujer a través de leyes contra el acoso callejero, penalizar el feminicidio con sanciones más duras y tener el periodo de descanso por maternidad más largo de Latinoamérica, de 90 días, una medida como esta lo que haría es entender el cuerpo de la mujer como una vasija que entra en una lógica comercial y de producción industrial. No solo porque hay una idea de línea de producción que empieza en la fertilización de los óvulos en laboratorios y luego pasa por el interceptor, sino porque además en el proceso se puede ir determinando diversos aspectos esperados en el nuevo ser, como el sexo, el color de ojos, incluso el color de piel. Al respecto, López comenta lo siguiente, abro cita. ¿Quién es López? Obviamente, López, voy aquí, y López ha escrito un artículo sobre justamente esto, la dimensión económica de la maternidad subrogada, habitaciones en alquiler. Es decir, es una persona que en la materia que estoy trabajando es un especialista. Y nuevamente aparece ahí
esta idea de por qué yo tengo que buscar un especialista, una autoridad académica en esta disciplina, en este campo de análisis, en este campo de estudio. Porque justamente yo no voy a validar la lógica de mis ideas sobre el prestigio del autor. Lo que yo estoy haciendo es validar la lógica de mis ideas aquí, en el razonamiento. Y esto solamente me sirve como evidencia. Entonces, si es que yo estoy apoyándome en un autor, en una autoridad, lo único que es, claro, argumento por autoridad es la evidencia se da en la autoridad principalmente. Entonces, la mejor forma de ver este argumento es, ¿para qué uso le voy a dar a esta cita? ¿Esta cita define? No. ¿Esta cita problematiza? No. ¿Esta cita ejemplifica? Sí. Vamos a ver cómo ejemplifica que justamente yo voy a construir esta idea de línea de producción. ¿De acuerdo? Entonces, al respecto, López comenta lo siguiente. En un proceso de subrogación en la India, los óvulos pueden obtenerse de las mujeres blancas en la República de Georgia o de Sudáfrica, si los padres desean tener hijos racialmente blancos. Los espermatozoides pueden ser enviados desde los Estados Unidos y los embriones producidos se implantan en las madres de alquiler de la India, que representan los más bajos costos para futuros padres de cualquier parte del mundo. En el formato de APA, obviamente tengo que colocar el año y número de página, si es que la hay. De esta manera, la mujer se entiende como un elemento parte de un proceso. Nos alejamos del objeto sexualizado de la publicidad para tener un objeto mercantilizado de la medicina. Al final es un objeto. Por esta razón, el tipo de forma de lograr una familia ingresa en una lógica de mercado con el cuerpo humano, ¿no? Y que esto no debería impedirse a partir del rechazo de este tipo de propuestas, ¿no? Y ya, entonces, ¿qué digo? Lo que yo tengo aquí entonces es que apela a una autoridad académica para poder ejemplificar, para poder introducir una definición, para poder introducir un contraargumento, una polémica, y eso es básicamente la estructura de un argumento por apelación a la autoridad. ¿Cómo lo ven? ¿Se entiende? ¿Se entiende cuál es la estructura? Afirmación, demostración, reafirmación. Esta reafirmación no es obligatoria, tranquilamente la podría dejar, pero me parece que siempre es muy bueno reafirmar en un momento para que la persona siempre se quede con lo que tú estás planteando, pero sobre todo cuando yo escribo, para que sepa bien si es que me he ido por las ramas o no. Entonces, cuando me voy por las ramas, claro, la reafirmación no tiene sentido. Entonces, sí, pues, ¿no? Bacán. Exactamente. Mira, ¿sabes qué, Gustavo? Esto es una recomendación personal. Yo sí les recomiendo bastante que ustedes lo hagan porque, por ejemplo, cuando he estado haciendo los artículos que me están pidiendo, tengo 3 versiones. Redacto una versión y digo, ¿sabes qué? Me estoy yendo por un tema que no me corresponde. La segunda versión me está yendo por otro tema que no sabes qué, voy a reformular todo y voy a solamente sentir esto, estoy aquí. Y claro, cada subcapítulo voy a hacerlo así, así. Entonces, ya comienzo siempre a operar mejor la lógica de afirmación. Esta es la afirmación que doy, es el punto que quiero trabajar y la reafirmación aquí cierra. Con la reafirmación cierro. Entonces, yo ya estoy nuevamente operando sobre esta lógica, que es una de las lógicas más sencillas, pero nuevamente más efectivas. Entonces, sí, con eso ustedes se controlan bastante. Entonces, digo aquí y aquí cierro. Otra línea temática va a ir en otro argumento. Entonces, ustedes siempre recuerden que cada argumento tiene una isla, ¿no? Entonces, aquí voy a trabajar el tema de cómo se cosifica la mujer. Aquí voy a trabajar el tema de cómo puede perjudicar su salud. Aquí voy a trabajar el tema de cómo es una relación de pobreza. Aquí, entonces, si se dan cuenta, van a trabajar líneas puntuales, ¿no? Para que no se salgan, porque recuerden, una argumentación académica siempre tiene que ser ordenada, no tiene que ser repetitiva y siempre tiene que estar validada en fuentes. Entonces, el argumento por autoridad no diseña una lógica más allá de me sostengo un autor para poder validar a partir de su investigación la afirmación que yo planteo, ¿no? La evidencia que yo doy. Entonces, si yo digo que sí hay proceso de construcción industrial, un proceso industrializado dentro de la matriz rogada, el autor López, que ha investigado sobre el tema, me da la información suficiente y yo me respaldo en no el prestigio social, sino en la investigación que esta persona ha hecho. Porque si yo me respaldara en el prestigio social, yo tendría que decir,
López ha hecho una investigación brillante sobre este tema y como él lo dice, entonces ya es suficiente con esto. No, yo tengo que coger la cita, tengo que comenzar a elaborar la idea, claro, tengo que presentar los datos que él encuentra para que justamente la persona que me lee me crea. Porque no va a creerme o no va a asumir como algo válido solamente porque lo dice López, ¿no? Que porque lo dice él ya es lo que tengo que creer. No, no. Claro, tiene que guardar, como dice Wilber, relación y coherencia, imagino, sí, de todas maneras. Si ustedes se dan cuenta, es lo que yo voy haciendo siempre en las clases. Siempre les digo, oye, esto por si acaso lo vas a encontrar en tal autor, para que tú vayas y busques. Porque yo no espero que tú me creas solamente porque yo lo digo. Porque si no, cometería una falacia, ¿no? Entonces digo, ¿sabes qué? Por si acaso tal autor, Tulmin, por ejemplo, Weston, Perelman y Titeca, aquí están en estos libros, Aristóteles en este libro, para que tú busques. Porque, nuevamente, si es que yo solamente espero que tú me creas sobre la base de mi prestigio social, estoy cometiendo una falacia, ¿no? Y eso no está bien. Iría en contra de lo que quiero enseñarles. Entonces, por eso es que siempre voy a darles esa referencia para que ustedes, si es que ustedes quieren, la puedan buscar y puedan ahondar mejor y puedan comprobar que lo que estoy diciendo tiene sentido. Esa es la lógica. Nuevamente, la lógica, porque lo dice Vargas Llosa, porque lo dice Gandhi, como dijo Einstein, no tienen sentido. Entonces, ya vas entendiendo por qué cuando tú tienes que redactar un texto académico y tú, por ejemplo, en un momento de tu trabajo citas a Einstein, no tiene sentido. Einstein dijo que la música es el espejo del alma. Pero Einstein es un físico, ¿no? Teórico. ¿Qué tiene que ver la música? Sí, le gustaba la música, pero tu texto es académico, no es un texto emotivo, emocional, ¿no? Entonces, si te das cuenta, por esa razón es que siempre renegamos de este tipo de relaciones. Ahora, acá voy a meterme con un tema sensible, que es siempre sensible. Quiero dejar en claro que yo soy una persona muy religiosa, por si acaso. Pero, por ejemplo, cuando se tocan temas como la eutanasia y se quieren reforzar y se quieren argumentar sobre Dios, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Si la eutanasia como ley se propone sobre el respeto de los derechos del ciudadano, entonces estamos trabajando una discusión civil. Y dentro de la Constitución peruana, la Constitución es laica. Entonces, relacionar con un tema de Dios es justamente un tema civil. Con el tema del prestigio social que tiene Dios, no encaja. Si es que quisiéramos ver una argumentación académica, nosotros tenemos que pensar que, claro, es un tema civil, ese es un tema religioso. No debería encajar porque la constitución de la sociedad, desde la base legal, que es la legislación de la Constitución Política del Perú, hace cliché. Entonces, claro, nosotros somos un país laico. No tendría que haber un argumento religioso para poder sostener la lógica de las políticas públicas o de las leyes. No es así, por ejemplo, en otros estados, como los islámicos, donde, por ejemplo, el Estado Islámico de Arabia Saudita sí reconoce en su constitución la base del Corán para poder ejecutar las leyes y pensar las normativas. Aquí no. Entonces, cuando tú tienes una discusión de la eutanasia y que quieres tú sostener sobre la base religiosa, lo que estás haciendo es agarrarte del prestigio social que tiene la religión y que tiene Dios dentro de nuestra cultura peruana para poder sostener una relación que no existe. Entonces, si te das cuenta, ahí hay un problema, ¿no? Porque estás tratando de defender con un argumento religioso una discusión legal. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros vamos a ver muchas formas en las que la falacia de argumento de Veracundian puede aparecer. Lo único que tenemos que tener en claro es que si es que tú sostienes una argumentación únicamente por el prestigio social de la persona que estás aludiendo y no por el trabajo de investigación, probablemente estás cometiendo un error de argumentación lógica. No, Wilber, nuevamente, o sea, son siempre, es que, nuevamente, nosotros lo que queremos aquí es no crear un criterio de verdad, ¿no? Entonces, si va bien desmontar y ver cuáles son los mecanismos de argumentaciones cotidianas con las que siempre nos topamos. Por ejemplo, cuando se cayó el puente de la
de la solidaridad aquí en Lima, ¿no recuerdan? El no se desplomó, no, no se cayó, sino se desplomó. Y claro, siempre la discusión cuando comenzaron los ataques es, no, pero es que yo soy una persona que cree en Dios y soy un buen profesional, soy un padre de familia ejemplar. Nuevamente, tú quieres reforzar un tema emocional, no sé si te das cuenta, sobre la base de no me castigues porque soy muy buena persona, pero mi trabajo no lo es, pero no importa porque soy una buena persona, ¿no? Entonces, si ahí si te das cuenta, lo que tú vas generando es forzar una relación lógica que no existe. No, es como si yo te dijera, por ejemplo, es como si yo te dijera, créeme, no cree en todo lo que yo te estoy diciendo, porque yo lo digo, no hay una razón lógica. Créeme todo lo que estoy diciendo porque mira, sabes que he leído un libro y este libro te dice esto y aquí lo puedes encontrar. Mira, aquí está la fecha, aquí está más o menos el capítulo, la página, aquí está el modelo, búscalo en internet. Si te das cuenta si es que yo solamente sostengo una argumentación sobre la base de una relación que no existe, porque es el prestigio social que no se relaciona directamente con el argumento nunca, a diferencia de la evidencia que yo puedo darte, ¿no? Entonces, yo construyo mi evidencia sobre la base de una investigación, ahí estoy utilizando un argumento por autoridad. Yo construyo mi argumento sobre la base del el prestigio social, la fama, la apelación a esta persona porque es una persona reconocida, ahí mueres bastante de tu argumentación, ¿no? Más que todo por el tema ideológico, Luis, es porque, nuevamente, ¿ya? A ver, bueno, porque estamos con la hora encima. O sea, lo que pasa es que lo más sencillo de entender es justamente esas argumentaciones que nosotros escuchamos todos los días, ¿no? Cuando los políticos, por ejemplo, salen y dicen, oye, yo la rompo en mis empresas. Yo soy una persona muy exitosa en mis empresas y por tanto voy a ser un buen gobernante. Ya, lo que pasa es que un país no es un negocio. Hay una diferencia entre Estado, ¿sí? La idea que tiene que gerenciarse, sí, pero el Estado no tiene que gerenciarse necesariamente. ¿Por qué? Porque la gerencia es la visión estructural de la optimización de un producto. Entonces, yo voy a generar la optimización de la productividad de esta empresa. En cambio, la idea del Estado más bien tiene que ver con otra construcción ideológica, otra idea. El Estado no busca la optimización de la productividad de las personas. No, busca el respeto, por ejemplo, de la ciudadanía, y a veces respetar los derechos ciudadanos no le conviene al Estado. Por ejemplo, en el tema de COVID, ha desembolsado millones y millones y millones en una lógica empresarial, no tiene sentido, es fuga de capital. En una lógica estatal tiene sentido, ¿por qué? Porque justamente tienes que cuidar a tus ciudadanos, ¿te das cuenta? Entonces, la idea de yo soy el candidato ganador y que te voy a sacar adelante porque soy un buen empresario y por este prestigio social tú tienes que solamente validar que todo lo que va a venir de mí es bueno, no tiene sentido. Otra cuestión sería muy distinta, oye, yo he aprendido esto en mis empresas y esta experiencia me ha permitido entender que el aprendizaje es un camino y que en el camino hay cuestiones que tengo que atender, que tengo que resolver y hay cuestiones que no puedo y por eso tengo que asesorarme. Ya, es diferente la construcción. ¿Te das cuenta? La argumentación que aprendemos aquí en estos cursos justamente también te sirve para que tú puedas entender las lógicas con las que se operan los discursos cotidianos, ¿no? Sí. Entonces, ya saben, siempre que escuches una argumentación en que no hay una relación lógica entre A y B, es porque lo que está sosteniendo es una apariencia, que es la ficción del prestigio social que tiene la persona. Cuando tú escuches una argumentación en la que A se sostiene en B por la evidencia de la investigación que ha hecho o del resultado que tiene, ahí sí, pues, ¿no? O sea, ahí sí hay un pegamento que te permite decir, hay lógica. Claro, sustentado sobre algo, ¿no? Así es. Así es. Entonces, sí, de todas maneras, Luis, Gustavo. Bacán. Entonces, eso, en resumidas cuentas, es el argumento por autoridad. A diferencia de la falacia por autoridad. Cuando yo les explique argumentos, también les voy a explicar las falacias, porque es mucho más común escuchar y caer en las falacias que construir bien los argumentos.
¿Por qué? Porque la argumentación cotidiana es la más cercana que tenemos todos los días y es justamente la que mejor suena muchas veces. La que mejor suena, ¿no? O sea, claro, tiene un efecto emocional, un efecto mucho más rápido, que a diferencia de la argumentación fría, ¿no? Que de construirse y demás, ¿no? Es por eso, entonces, pero también es muy interesante, creo, ¿no? Bien, entonces, estamos con la hora. La explicación de este tema justamente me ha servido para que podamos ver a partir de un caso práctico, ya nosotros podamos trabajar de manera más directa, ¿no? Sin tantos rodeos, cómo nosotros organizamos una redacción a través del modelo del curso, ¿de acuerdo? Entonces, con esto solamente nos quedaría revisar brevemente, porque también lo vamos a retomar la próxima semana, cuál es la estructura de una introducción dentro del modelo del curso. ¿De acuerdo? Siempre voy a hablarles del modelo del curso. Yo no solo trabajo en la Universidad Continental, yo trabajo en otras universidades. Y esto me permite justamente ver cuáles son las diferencias de modelos de cursos. Entonces, en este curso tenemos un modelo bastante funcional, me parece muy bueno. Hemos hecho correcciones, los profesores estamos proponiendo algunas cuestiones, pero es un modelo que me gusta bastante. Y no siempre va a ser el mismo que otras universidades, que eso quisiera que lo tengan muy en claro, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia principal? En que, por ejemplo, aquí trabajamos mucho de la mano con dos modelos argumentativos que me parecen geniales. El modelo lógico y el modelo pragmático, ¿ya? Hay diferencia de otras universidades que solo se quedan con el modelo lógico. Aquí nosotros le metemos también el pragmático porque nosotros hacemos un reconocimiento de las diferencias culturales y sociales y a partir de ello metemos adjetivos precisos. Cultivamos un poco más el tema del cómo presentamos a partir de la escritura, ¿no? Dentro de esta idea, la introducción también tiene una estructura válida, que es una estructura lógica y que tiene una función. Entonces, la introducción plantea un contexto en el cual tú vas a ayudar a entender el problema o presentar el problema, la controversia, que es la pregunta que abre los caminos, ¿no? Y que justamente se oponen dos personas, que ustedes ya lo tienen en el proyecto, en la PA1, y la tesis es que es justamente la formulación con la que tú asumes una posición y tú la verbalizas. Entonces, esos son tres momentos básicos de la introducción, ¿de acuerdo? Son tres momentos básicos de la introducción. Vamos a ver cómo se materializan en esta de aquí. Aquí, todo esto es el contexto. Entonces, aquí yo estoy esperando que me digas, ¿cuál es el problema? O sea, ha habido una reciente emoción, ha habido una polémica reciente, ha habido un problema, ha habido un escándalo, ha pasado algo. En esta parte del contexto, tú localizas a la persona. Entonces, cuando tú localizas a la persona, aquí tú le presentas que hay una realidad problemática. ¿Por qué lo hacemos? Porque cuando tú presentas esta realidad problemática, lo que tú vas a ir diseñando poco a poco es un concepto muy interesante dentro de la argumentación. No sé si lo hemos conversado con ustedes. Uy, se me fue el nombre. ¿Cómo era? A ver, es... Sí, Reza Tortuga. A ver, eso. Tú Reza Hitler. Ah, claro, le pongo la de estructura de inglés. Bien, entonces les estoy... En esta parte de la introducción, tú generas esta idea. Tua agitur res. ¿Qué significa? Este tema, esta cosa, también tiene que ver contigo, ¿no? Entonces, esto es un concepto retórico en el cual tú planteas la idea de, oye, este es un problema que también te afecta. O sea, como una persona nunca está obligada a leer tu trabajo, yo sí, porque soy tu profesor, pues, ¿no? Pero, y tengo que calificar y todo. Pero cuando tú escribes, por ejemplo, o cuando tú inicias una discusión, tú tienes que iniciar la discusión o iniciar la escritura diciendo al lector, oye, este tema también te interesa, tiene algo que ver contigo, ¿de acuerdo? Oye, el tema del problema de los chips tiene algo que ver contigo. Oye, el problema de Ucrania con Rusia tiene algo que ver contigo. El problema que está ocurriendo ahorita en la República del Congo
tiene algo que ver contigo. ¿Cómo lo hago? Ya, en el contexto, tú vas a generar la introducción y el planteamiento del problema. A la vez que localizas el problema y a la persona que está leyendo dices, oye, ¿sabes qué? Mira, hay un problema que está pasando y sobre este problema tienes que estar informado o informada y tienes que preocupar, tienes que estar relacionado con esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si bien en el marco legislativo peruano no existe una ley que rechace abiertamente el alquiler de vientres, una interpretación de esta realidad permite que exista esta figura en el país. Para entender la complejidad de esta discusión, es necesario entender que esto implica una técnica por la cual el material genético no se pierde en una fertilización in vitro, que luego se ve inoculada en una mujer portadora de la gestación, ¿no? Según Alcan. Con ello, la discusión de la maternidad se desplaza de una perspectiva meramente biológica hacia una discusión social. Dentro de este marco se ha relevado la discusión. ¿Es necesario legalizar la maternidad surrogada en el Perú? Aquí comienzo a presentar la controversia. La controversia que es lo que ustedes ya hicieron en la PA1, diseñar quienes están a favor y presentar a quienes están en contra. Dentro de este marco se ha relevado esta discusión. Ante ello, un grupo conservador, liderado por la Iglesia Católica, ha levantado su voz para rechazar este tipo de prácticas justificándose en la capacidad procreativa que Dios permite o niega, además de los posibles efectos negativos que se produciría este modelo de maternidad y paternidad sobre los niños pro beta. Por otro lado, los grupos feministas y la comunidad LGTBI apoyan esta práctica, pues se garantizaría el acceso a la maternidad de grupos que no logran hacerlo y los efectos positivos que garantizaría el reconocimiento de los niños que ya se generaron con esta modalidad en países donde es lícito, ¿no? Y esto de aquí sería entonces primera parte de contexto, segunda parte de controversia y tercera parte de mi tesis, que ya solamente copio y pego porque ya la tengo aquí hecha, pues, ¿no? A nuestro juicio, legalizar la maternidad surrogada en el Perú. Desmontada en tres partes, ¿no? Ahí está la carga de pruebas. Y aquí vemos acá. Entonces, a nuestro juicio, en mi posición, en mi opinión, ¿no? A nuestro juicio, legalizar la maternidad subrogada en lugar de mejoras perjudicará aún más la sociedad peruana. Y ahí está mi introducción. Entonces, cuando yo genero esto, yo lo que voy a tratar de hacer es decirle al lector, oye, tienes que leer ese trabajo, ¿no? Porque claro, ningún lector está obligado a leer tu trabajo. Entonces tienes que generar esta discusión que haga interesante tu trabajo, ¿no? Entonces aquí por eso es que tú presentas aquí el problema y lo haces de manera involucrando al lector, ¿no? Diciéndole, oye, también preocúpate, ¿no? Ese es un tema interesante para ti, tiene que ver contigo, ¿no? Y con eso generas esta relación afectiva y emocional entre tu trabajo, o tú, como quieras verlo, si estás dialogando, con la persona que te escucha o te lee. Entonces ahí tú lo estás combinando, ¿no? A que lean, ¿no? Sobre la que castigo, ¿no? Combinar es obligar a hacer algo sobre la pena de un castigo. Que te pierdes una información muy necesaria para ti, para tu sentido común o la discusión del tema. Entonces ahí es justamente la introducción donde generamos esta idea de este tema también te interesa, ¿no? Bien, entonces ahí justamente esos son los dos temas que quería conversarles, ¿no? Cómo presentar un trabajo argumentativo válido, ¿de acuerdo? A partir de esa estrategia y cómo generar una estructura de un texto académico, de una introducción académica válida, ¿no? Entonces aquí la transferencia de todos estos conceptos, para que no se olviden, es que busquen alguna fuente, procesen la información y vean el esquema con el que se ha trabajado, ¿no? Con qué estructura mental se ha procedido esto, ¿no? Y ahí ustedes van a notar que mucho de lo que estamos hablando aquí va a tener sentido. Entonces, por favor, en un momento, deténganse cuando estén leyendo los artículos, cuando vean el video del foro de la unidad 2, que está muy bueno, sobre Belmont, es Belmont, ¿no? Es el tema político de los venezolanos. Y van a darse cuenta de que todo lo que estamos viendo aquí es un tema muy interesante, ¿no? Y tiene una estructura cognitiva muy válida. Ahora, para concluir, las conclusiones principales que tenemos que recordar es que siempre eviten pensar la argumentación por autoridad sobre el prestigio, porque eso supone una falacia, ¿verdad?
siempre piensen que la argumentación por autoridad va a apoyar principalmente la evidencia en la cita, y que siempre las citas no deben sobrecargar el texto. Como verán en el ejemplo, ustedes solo ven una cita, pero puede ser dos, claro, pero no es un pastiche, no es un copy-pega, ¿no? O sea, no es una remendada por todos lados, ¿no? Es una sola cita, un solo bloque y el resto es tu texto. 70% de tus palabras, 30 o 20% de las palabras de otra persona. Porque al final, a quien queremos escuchar es a ti, no a otra persona. Otra persona solamente tú la traes a colación para, oye, por si acaso otra persona que ha investigado sobre el tema tiene un resultado muy interesante que me permite avalar o respaldar lo que yo afirmo, para que me creas mejor, ¿no? Entonces, si te das cuenta, la argumentación por autoridad es un recurso muy utilizado, muy necesario y que te ayuda a validarte, sencillamente eso. La estructura de la introducción que estamos diseñando aquí te ayuda a que genere no solamente un interés verdadero del lector por leer el texto a través de llamar la atención, sino porque el interés verdadero va a recaer en que le estás dando ideas sobre que necesitas leer el texto para poder entender mejor y para poder generar afiliación sobre el tema, ¿no? Y que tu tesis va a ser la más válida, que es justamente lo que queremos siempre enarbolar, ¿no? Ganar eso. Bien, hasta este punto, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre el tema académico antes de ir terminando? Bacán. Genial, Luis Enrique. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Ninguna. Bien, entonces para ir cerrando, ya, aquí tenemos una, Wilber. Wilber, sí, de hecho, lo que comentábamos al inicio de la clase de hoy día es justamente el tema de los grupos, ¿no? Para la PA2 se les está pidiendo que idealmente eran 4, se dividan 2 a favor, 2 en contra. Pero ¿qué pasa con los grupos que, por ejemplo, son 3? Bueno, por ahora pueden trabajar los 3. Deciden ya ustedes si es que trabajan a favor o en contra. Esto solamente porque mi coordinación todavía no lo resuelve bien, porque es una realidad que no nos habíamos contemplado antes, pero también puede ser otra opción. Trabaja 2 y tú trabajas solo. Entonces, la forma en la que ustedes se organicen, yo la voy a respetar, ¿de acuerdo? Por ahora. Si es que ya en algún momento me pidieran que cambie, nada, cambiamos, ¿no? Pero por ahora sí es justamente eso, ¿no? Perfecto, gracias. Bien, entonces por favor esperen, yo mañana en la mañana les mando por correo, copié el correo a través del mensaje de foro de novedades y anuncios, la grabación, el ejemplo ya lo tienen, ¿ya? La grabación en el que les explico con más detenimiento cómo se genera, cómo se ha producido este texto de ejemplo de la PA2, cuáles son algunas consideraciones que tienen que tener, y también nuevamente les explico los plazos. Les voy a explicar por adelantado también el tema de la redacción de un argumento de relaciones causales, pero esa clase se las voy a explicar el día viernes próximo, que es un temazo, ¿ah? Porque con esa clase ya tú vas a romper argumentaciones, pero ya es la argumentación por excelencia, de hecho. La argumentación causal es la principal estrategia para poder argumentar. Entonces, yo la voy a explicar, ¿no? De manera un poco superficial quizá, pero ya la próxima clase ahondamos mejor y nos metemos ahí. Ahí voy a recuperar algunos ejemplos clásicos y vamos a ver cómo construimos esta idea, ¿de acuerdo? José, al final de todo el texto va a tener, al final en la PA4, ya semana 8, introducción, argumento 1, argumento 2, argumento 3, argumento 4 y cierre. Por eso es que también en los párrafos consideren un párrafo no tan extensos, porque si no el texto va a ser inmanejable en un momento. Te vas a dar cuenta de que es un texto voluminoso de por sí, ¿no? O sea, son casi 2000 palabras. Entonces, sí, yo te recomendaría que eso también se los voy a comentar en la PA2, ¿no? Cuántas palabras por ahí pueden desarrollar y demás, ¿no? Pues sí. Ahí voy a también dejarles recomendaciones sobre cantidad de palabras y demás, ¿de acuerdo? Miren, no es mi intención retenerlos demasiado y necesariamente. Ya hemos conversado sobre estas preguntas al inicio, entonces, nada, yo mañana estoy publicando todo lo que tenga que publicar y por favor no dejen de participar en el foro formativo número 2.
coordinación con sus grupos. En los grupos de coordinación grupal ya están creados los grupos para que ustedes puedan participar y conectarse con sus equipos. También recuerden que tienen foros novedad y anuncios, un drive para que puedan dejar su número de celular y puedan agilizar más rápido la comunicación. Y realizar la autoevaluación número 2. ¿De acuerdo? Tienen todo para hacer esto hasta el domingo 18. ¿De acuerdo? Nos vemos, gracias, cuídense. Hasta luego, gracias. Igualmente. Gracias, chicos. Gracias, profesor.